Muy bien, vamos a ver ahora una nueva magnitud muy importante en la ingeniería, que es la magnitud llamada potencia, o potencia en general, potencia, y en este caso particular, potencia mecánica, porque estamos hablando de trabajo mecánico, ¿no? Vamos de nuevo a un ejemplo simple. Yo tengo un cuerpo, un balde, como dije antes, y lo quiero subir desde el piso al techo, ¿m? Con una altura h, a velocidad constante, como ya habíamos dicho antes, y a través de un motor. Un motor para subirlo, y el motor hace una fuerza entonces, como se acuerdan, es lo que hemos visto antes, el motor de ascensor, ¿no? Hay una fuerza que tiene que hacer para arriba, vamos a suponer que no hay contrapeso acá, ¿no? Habíamos visto un ejemplo con contrapeso, en este caso supongamos que no hay contrapeso, sino que el motor tira simplemente con una fuerza T. Como sube velocidad constante, sabemos que T es igual al peso. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Y el trabajo, entonces, ya lo hemos calculado en el video anterior, es simplemente mg por h porque es constante la fuerza, ¿no? Entonces es simplemente la fuerza mg por el desplazamiento que es h. Bien, eso ya lo sabemos. ¿Sí? Ahora, la pregunta que me hago es, quisiera evaluar un poquito este trabajo y para ver, por ejemplo, diseñar el motor que tengo que poner y, bueno, empezar a ver la eficiencia de las máquinas o mismo de una persona. Y bueno, ahí ya empezamos a nivel ingenieril, ¿no? Está bien. Yo tengo que subir el balde con altura H. Ahora, lo puedo subir en un minuto, en un segundo, en una semana. El tiempo no está metido para acá en nada. El trabajo que voy a hacer es MGH, lo suba en un segundo, en un minuto, en un día, en un año. Da lo mismo. El trabajo siempre va a ser ese, es MGH. Pero evidentemente, si yo estoy hablando un poco de eficiencia, saben ustedes que está involucrado lamentablemente en ingeniería, ¿no? O, bueno, no sé si lamentablemente, pero está involucrado el tiempo. ¿Mm? Si yo tengo que comparar, por ejemplo, dos empresas que me cotizan para hacer un edificio y hacen exactamente el mismo trabajo, bueno, me va a gustar aquella que lo haga en menos tiempo, en principio, ¿no? ¿Mm? Después, bueno, tendré que hablar de otras cosas, el costo, etcétera, pero en principio, a todo igual, si todo es igual, todo exactamente igual, entonces la variable de tiempo es la que interesa, generalmente en ingeniería, ¿no? No es lo mismo que yo digo voy a hacer una ruta en un año que la voy a hacer en 10. ¿No? Entonces, es evidente que en ingeniería hay un interés, digamos, en hacer más trabajo en la menor cantidad de tiempo posible. O sea, que eso sería un mejor sistema, un mejor dispositivo. Más trabajo en menos tiempo. Entonces, me convendría justamente para incorporar digamos, la variable de tiempo que acá no está incorporada, definir entonces esta nueva magnitud llamada potencia, que va a ser simplemente trabajo dividido el tiempo que tarda en hacerlo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es lo que me interesa, que esto sea grande, ¿no? Ya sea que haga más trabajo en igual tiempo o el mismo trabajo en menor tiempo, cuando el trabajo aumenta y el tiempo disminuye, la potencia aumenta. Como ustedes ven, entonces, por esta consideración, esa magnitud es directamente proporcional al trabajo e inversamente proporcional al tiempo. Obvio, ¿no? Cuanto más trabajo haga, mayor potencia tiene el sistema en el mismo tiempo. Y al revés, si hago el mismo trabajo en menor tiempo, también tiene más potencia. Si el trabajo es constante, como va a ser en todos los casos que nosotros veamos, casi todos, prácticamente, es simplemente entonces dividir el trabajo dividido el tiempo. Si el trabajo fuera variable, bueno, hay que hacer entonces un cálculo diferencial, porque lógicamente tendré que ir sumando los pequeños trabajos que voy haciendo en el tiempo que lo efectúo, y va a ser entonces una expresión más general que es la derivada del trabajo respecto al tiempo. ¿Sí? Esta es más general, esta es particular para trabajo constante, pero nosotros vamos a utilizar prácticamente siempre esta, la más clásica. Entonces, insisto, esta nueva magnitud es el trabajo dividido el tiempo que tarda en hacerlo. Por lo tanto, si yo lo quisiera calcular acá, ¿cómo harían? Bueno, simplemente tendría que, sería la potencia que necesito del motor, que sería el trabajo que quiero hacer, eso es MGH, dividido justamente entonces el tiempo, que esto va a ser una función del diseño que yo quiero hacer. Quiero levantarlo, por ejemplo, en un minuto, en una hora, en un año, en un día, ¿ok? ¿Sí? Tendré que definir el tiempo. ¿Cuánto tiempo quiero hacer ese trabajo? ¿Se entiende? Este concepto de potencia se lleva a toda la física, no solamente, por supuesto, acá, en este tema que es la mecánica, acá se llamaría potencia mecánica, sino también en el año que viene, cuando hablemos en física 2 la parte de electricidad, vamos a hablar también de potencia eléctrica, ¿ok? Puede haber también en el espacio potencia de onda electromagnética, en fin, el concepto de potencia es muy, muy, muy amplio y muy fundamental en todo lo que es la física y sobre todo también en la ingeniería.
Bien, veamos ahora las unidades en el sistema internacional de esta nueva magnitud llamada potencia. La potencia es trabajo entonces sobre tiempo, por lo tanto las unidades de potencia en el sistema internacional que va a ser el joule por segundo. El joule, se acuerdan que el trabajo se mide en joule, que a su vez el joule es newton por metro. Newton por metro dividido segundo. A esa unidad se le da un nombre especial porque es muy común y se llama watt. Y se abrevia con la letra W, mayúscula. Un tema. Esto es el trabajo, es el símbolo del trabajo y esto es el símbolo de la unidad de potencia. A veces puede ser confuso, lamentablemente los libros también hacen eso, ¿no? ¿Se acuerdan que el trabajo viene en inglés work? Entonces usan para, digamos, la letra que identifica el trabajo en los libros de anglosajones, como dije al principio, de explicar trabajo, es la letra W. En otros libros se usa la letra L. Quizás L fuera mejor a veces usarlo. Pero L vamos a ver que después tiene otro concepto en física distinto al trabajo. Así que, en una palabra, tenemos más conceptos que letras, así que siempre hay letras repetidas. Ustedes tienen que analizar el contexto. Así que bueno, eso es siempre necesario. Bueno, por lo tanto, por favor, esto es la unidad de la potencia y esto que está acá indica simplemente el símbolo del trabajo. Cosas muy distintas. Bueno. ¿Por qué Watt? Watt fue una persona, por supuesto, por eso con la letra mayúscula, James Watt. James Watt fue un científico escocés, un físico escocés, un ingeniero en realidad, que hacia mediados del siglo XVIII mejoró la máquina de vapor que ya existía. Muchos dicen que inventó la máquina de vapor. No, no, él no la inventó, ya existía la máquina de vapor, como 100 años antes, pero era muy ineficiente. Watt, con ciertas modificaciones que hizo vitales, la modificó y la hizo extremadamente eficiente. Bueno, con eso casi diríamos que comenzó la revolución industrial, ¿no? Porque con la máquina de vapor eficiente, esta, la máquina de Watt, no solamente se empleó al principio en industrias locales como telares, bombas para sacar agua, etcétera, etcétera, sino que prontamente se empleó para propulsar barcos y después locomotoras y trenes, ¿no? Así que prácticamente le agradecemos a Watt el invento de la máquina de vapor que durante 100 años, hasta la invención de la electricidad, digamos, de los motores eléctricos, gobernó toda lo que era la mecánica y la ingeniería. ¿No es así? En 1782 Watt propuso una unidad, por supuesto mucho antes del sistema internacional, ¿no? Estamos hablando de 1782, imaginen ustedes, propuso una unidad llamada HP o horsepower en inglés, que es, digamos, la potencia que podría realizar un caballo medio, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de la máquina de vapor, los que movían los telares y las norias y todo eran los caballos, o bueno, cualquier otro animal, los burros, pero bueno, el caballo era el principal. Entonces se tomó, bueno, digamos, la equivalencia en el trabajo que podía hacer un caballo versus el trabajo que puede hacer una máquina de vapor. Entonces uno dice, una máquina de vapor tiene, por ejemplo, 10 caballos, ¿qué significa? Que el trabajo que puede hacer equivale a 10 caballos, ¿no? 10 caballos animales. No se especificaba muy bien si eran antes de caer muertos o un trabajo normal, diario, ¿no? ¿Qué trabajo podían hacer los caballos? Pero bueno, fue una unidad que él puso y bueno, sigue, aunque ustedes les parezca mentira, más de 200 años, sigue todavía en la actualidad. Por supuesto que una vez que uno pone el sistema internacional y que es una equivalencia entre HP y Watt, hay que hacerlo y bueno, se hace por supuesto de un número con decimales, lógicamente, porque nada que ver una cosa con la otra, y un HP equivale a 745.7 watts, aproximadamente 746. Puedo expresarlo también en una unidad muy usada, en vez de watt, que es una unidad pequeña, en kilowatt, 1000 watts. Entonces puedo decir que un HP es 0.746 kilowatt. Y esto prácticamente, como regla general se los digo, si fuera 750 exactamente sería 3 cuartos de kilowatt, ¿no? Entonces, como regla mnemotécnica, para no acordarse los decimales que a veces no hace falta, en ingeniería ustedes saben que no hace falta exactamente el número, si no tienen una idea muchas veces, podemos decir entonces que un HP, como regla mnemotécnica, es 3 cuartos de kilowatt. ¿Ok? Fácil para acordarse. Esto es, digamos, en los países anglosajones, los países métricos, como se llamaba, sacaron otra unidad que tampoco era métrica en ese momento, pero básicamente nació en Francia, llamado caballo a vapor. El equivalente en vapor de un caballo, muy parecido a lo que le puso Watt. Pero bueno, tiene una pequeña diferencia, como ustedes ven. Un caballo a vapor es 0,9863 HP, prácticamente 735 watts. En la vida diaria podemos decir que un HP es igual a un, digamos, un caballo a vapor, ¿no? Así que no hay mucha diferencia, ¿sí? Ok. Y bien, otra unidad que se usa ahora ya no de potencia, sino de trabajo, y esto lo tengo que decir porque es muy usada,
Pero ustedes, bueno, pero el trabajo se mide en Joule. Sí, se mide en Joule, pero el Joule es una unidad muy pequeña. Fíjense que es un Newton por un metro. Un Newton por un metro. ¿Se acuerdan un Newton lo que es? Si ustedes están más favorecidos con el kilogramo, como yo también, ¿no? Digamos que sabemos que un kilogramo es 9,81 newton. Aproximadamente la conversión es 10 newton igual a un kilogramo, ¿no? Más o menos. Por lo tanto, un newton sería una fuerza de 100 gramos, hablando en gramos fuerza, ¿no? O el peso, por ejemplo, de un producto que tiene 100 gramos, me dice, bueno, dame 100 gramos de jamón, por ejemplo, de fiambre, eso tiene un peso de 100 gramos, aproximadamente es un newton eso, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Es una fuerza muy pequeña. Y eso llevado a una distancia de un metro, esos 100 gramos, yo tiro con esa fuerza, equivalente al peso de 100 gramos de jamón, ¿no? Tiro con esa fuerza por una distancia de un metro, eso me da un joule, como ustedes ven. O sea que es una unidad de trabajo muy, muy baja para lo que es una máquina, como ustedes se imaginarán, ¿no? Para lo que es la industria, etc. Pero bueno, sigue siendo una unidad del sistema internacional y hay que respetarla. Pero claro, si yo usara una unidad muy pequeña, entonces las máquinas tendrían millones y millones y millones de joule, sería muy difícil de manejar. Entonces para eso mirando la definición de esta que está acá de potencia, en vez de utilizar la definición potencia igual trabajo sobre tiempo, utilizo la definición trabajo igual potencia por tiempo, que es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las unidades del trabajo en este caso? Sería potencia por tiempo, o sea, watt por segundo. Podría hablar de watt por segundo, lo mismo que decir eh, joule, ¿no? Porque el segundo pasa multiplicando, entonces joule es igual a watt por segundo. Pero claro, como insisto, esto es muy pequeño, entonces en vez de usar watt, ¿qué usamos? El siguiente múltiplo que es el kilowatt. Y en vez de usar segundo, ese está permitido, el kilowatt está permitido. Pero claro, en vez de usar segundo, ¿qué usamos? La hora, que es un poco más de tiempo, ¿no? No está permitido en el sistema internacional, porque lógicamente no es métrico. Pero, insisto, en jerga se usa. Entonces, en vez de usar watt por segundo, como ustedes ven, usamos kilowatt por hora. Kilowatt por hora. Y entonces con la equivalencia es muy fácil. ¿Cuántos joules son un kilowatt hora? Kilowatt son 1000 watts y una hora son 3600 segundos. 3600 por 1000 me da 3.600.000 joules. Entonces, fíjense ustedes cómo pasamos de un número muy grande, 3.600.000 joules, a un kilowatt hora. Les digo esto porque muchas veces el trabajo, por ejemplo, las compañías de electricidad nos facturan a nosotros el trabajo que nos dan, el trabajo eléctrico que nos hacen, que nos suministran. Ese trabajo está facturado en kilowatt, el famoso kilowatt hora. Porque en joule, si no sería un número muy grande, uno hasta se asustaría. Si hubiera gastaste, por ejemplo, una casa que puede gastar 100 kilowatt hora en un mes, se imaginan 100 kilowatts sería, por esto, sería 360 millones de joule, un número muy difícil de manejar. Así que, insisto, en la vida diaria, en lo que es la ingeniería, sobre todo en la ingeniería eléctrica, se utiliza en vez del joule el kilowatt hora. Entonces, pero recuerden que es unidad de trabajo, porque es potencia por tiempo. Cuando dice, en mi caso consumí tantos kilowatts, en realidad a veces no se dice la hora, pero está mal dicho, hay que decir kilowatt hora, ¿no? Porque si uno dijera kilowatt, es potencia kilowatt, ¿no? Para decir trabajo es kilowatt por hora, ¿ok? Bien, para terminar este tema, es muy fácil el cálculo de la potencia, como ustedes ven, simplemente calcular el trabajo y ver el tiempo que tardé en realizarlo. Hagamos en este problema un par de ejemplos simples. Tengo una masa, entonces supongo que la masa que tengo que subir del piso al techo es de 10 kilogramos, ¿sí? 10 kilogramos de masa. La altura es 7,5 metros, la puse a propósito así para que me den números redondos. Entonces, ¿cuál es el trabajo? El trabajo que hay que hacer para subir esta masa es MGH. M10, G la tomo como 10 también para redondear, chicos, estamos redondeando haciéndolo así, abuelo de pájaro. 10 por 10 de la gravedad por 7,5. Total 750 joules. ¿Para qué hice eso? Bueno, porque justamente si tarda un segundo, por ejemplo, en levantarlo, o yo quiero levantarlo en un segundo, digo, ¿qué motor tengo que poner para levantarlo en un segundo? Entonces, 750 joules dividido un segundo me da 750 watts, o sea, un HP. Necesitaría entonces aproximadamente un motor de un HP para poder hacer ese trabajo en un segundo. Por supuesto, esto es abuelo de pájaro, así no. El motor, además de tener la potencia, necesita tener una velocidad máxima, etc. Esto tiene velocidad, son otros parámetros. No voy a entrar tanto en detalle. Simplemente para ver cómo podría dimensionar un motor. Los motores vienen todos en HP, como ustedes se dan cuenta. Lo deben saber. No vienen en watt. Por supuesto, hoy día sí tienen la doble etiqueta porque es obligatorio poner el sistema internacional. Entonces, normalmente los motores dicen tantos HP y al lado dice tantos watts, usando esta equivalencia.
Entonces, uno habla de motor, por ejemplo, de un HP, medio HP, tres cuartos de HP, entonces sabe inmediatamente haciendo esta relación cuántos kilowatt tiene. ¿Sí? Para saber el consumo, por ejemplo, eléctrico. Y por último, acá, si en vez de usar un tiempo de un segundo, usamos un tiempo de 10 segundos, o levanto, tardo 10 veces más en levantarlo, bueno, la potencia necesaria será menor, como ustedes se dan cuenta, 10 veces menor. Bien. Eh, por último, como ustedes ya saben, seguramente por si alguien conoce de mecánica, los autos, los motores de los autos, la potencia se mide en HP, no se mide en watts. Aunque es obligatorio ponerlo, los autos europeos tienen HP y al lado, entre paréntesis, en watts. Pero lo importante, ¿por qué les digo esto? Porque lo importante es que es la misma magnitud. Siempre estamos hablando, ¿se acuerdan? La diferencia entre magnitudes y unidades. Entonces, si yo tengo un auto y digo, mi auto tiene 100 HP, un auto común, chiquito, normal, mediano, 100 HP, ¿qué significa? Que tiene, si yo multiplico por esto, tiene 74.600 watts. Si usted le dice eso a un mecánico, a una persona que no sabe, mi auto tiene 75.000 watts, una cosa así, va a decir, ¿pero qué está hablando? Porque, ¿a qué refiere la gente cuando habla de watt? A algo eléctrico, ¿no? Ya lo vamos a ver bien el año que viene eso, pero uno habla de lámparas eléctricas, o de, digamos, cosas eléctricas, una estufa eléctrica tiene watts, y parece que la parte mecánica no, tiene HP y son cosas distintas, ¿no? Es lo mismo, exactamente igual, es la misma magnitud, distintas unidades. Entonces, tengo todo el derecho de decir tengo un motor, el auto del motor, perdón, el motor de mi auto, disculpen, el motor de mi auto tiene 100 HP o 74.600 watts. Es exactamente la misma magnitud, la potencia que tiene. ¿Está claro? ¿Mm? Pero bueno, insisto, en mecánica usamos más el HP y en electricidad usamos más el watt. Por costumbres eso, ¿no? Por tradición. Bien, terminamos entonces con el tema de trabajo y potencia. El próximo punto, siempre dentro de la unidad 4, va a ser el más importante de la unidad y muy importante en toda la física, que es la energía.